¡Vamos, diablo! ¿Qué me ves? ¿Tengo cara de mico? ¿Estás enamorado de mí? ¡Paguen! ¿Tú crees que yo soy pendejo? Bueno, entonces nos encontramos hoy en esta cuarta muestra de cine local con John Mercado, que viene de CINCE y que es el creador, director del cortometraje de ficción La Viuda y el Forastero. ¿Sí o no, John? Sí, señor, te lo John, acabo de decir. se conoce primero como fotógrafo, después estudiaste comunicación. Siempre has estado en los rodajes de Toño Mesa, haciendo dirección de fotografía. Así es. Fuiste o trabajaste, digamos, en la alcaldía de CINCE, en la gobernación, y últimamente has hecho una especialización en comunicación digital. Correcto. ¿Qué más hay que decir de John Mercado? Me gusta la escritura. De pronto ese mundo está bastante inexplorado. Me gusta escribir. No lo sabía. ¿Desde cuándo lo descubrí? Vengo escribiendo desde hace rato, pero no he sido organizado en la escritura. Es decir, escribo unas líneas hoy, mañana puedo escribir 2 hojas, 3 ¿Pero hojas. qué escribes? ¿Guiones? Escribo historias? poemas, escribo cuentos, escribo guiones cortos, escribo crónicas, puedo escribir una noticia. No sé, no tengo como que me voy a sentar a escribir un guión para cine, no. O sea, se me viene una idea, si es un poema lo escribo y ahí los tengo almacenados, guardados. Bueno, vamos a comenzar por ahí entonces. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surgió la película, la historia, por lo menos? Esta historia tiene su inicio en un taller de escritura, precisamente, hace más de 10 años. Yo tenía un pequeño estudio de fotografía en CINCE y con unos amigos decidimos. Ellos me visitaban mucho en el estudio, en sus ratos libres, iban allá a molestar, qué estabas haciendo, qué tal. Y ellos me visitaban mucho, querían hacer algo. Y yo les dije, venga, ¿por qué no hacemos un taller de escritura de lo que sea? Vamos a escribir. Y me copiaron, eran como 3 o 4 amigos. Bueno, listo, vamos a escribir. ¿Qué quieres escribir? Listo, vamos a escribir un guión. Vamos a escribir un guión para cine. No teníamos idea cómo se escribía un guión para cine, pero empezamos a escribir el taller. Lo primero que surgió fue de qué temática vamos a abordar. Hicimos una lluvia de ideas, salieron varias ideas y ganó la temática que hablaríamos sobre nuestras costumbres, sobre los espantos, sobre los muertos. Anteriormente había mucha la idea de que en los pueblos salían los muertos, de que cuando se moría alguien salía a recoger los pasos y que lo vieron, que le salió a no sé quién, que le salió al tío, que le salió. Se hagan los cuentos de la noche cuando... En los velorios. Y no había a veces luz y los abuelos contaban. Los abuelos contaban mucho en los velorios. Yo asistía mucho a velorios cuando niño. Y eso eran los cuentos que a mí me salió, ¿no? Que a mí también me salió. Y en base a esos cuentos y esas cosas salieron en el taller, empezaron a surgir esas ideas. Y digo, ¿por qué no escribimos un guión sobre un muerto que le sale a la gente? Pero entonces esta creación fue colectiva. Inicialmente fue colectiva, luego quedó allí como 2 o 3 sesiones, nos reunimos para escribir el guión, luego ese guión quedó allí como 3 o 4 años en un computador viejo, obsoleto. Luego ese computador un día decidí rescatarlo, dije voy a vender este computador, voy a ver quién me lo compra. Y vi el guión, me lo tropecé por cosas de la vida, me tropecé que yo dije, oye, este es el guión que empezamos a escribir, hice una copia y lo guardé en otro disco, formateé el computador, finalmente terminé vendiendo el computador y me quedé con la copia del archivo. Y de ahí en adelante yo lo empecé a terminar en los ratos libres, empecé a terminarlo hasta que por allá en el año 2018
hubo como una gran explosión de realización acá en Sucre. Toño Mesa empezó a rodar sus cortos, algunos amigos empezaron a rodar sus cortos y yo veía que el corto de nosotros tenía como... En ese año se terminaba de rodar Ambulante, pero Sí, acababa de rodarse, incluso ya estaba que tú finalizado. fuiste dirección de cámara, ¿no? Es correcto. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no rodar este corto? Y empezamos como a crear el equipo sin un peso. Vale. No teníamos un peso para hacer esta película, Recursos personales. pero teníamos un recurso muy valioso, que era el humano. Claro. Teníamos el recurso humano, empezamos a hacer la convocatoria. A la primera persona que llamé fue a Luz Dari, que aquí hoy nos acompañó. Nos acompaña. Ayúdame a convencer a Toño para que se una a este proyecto. No hay plata, aquí no hay nada, tenemos ganas, tenemos el guión, tenemos esta idea, solamente teníamos una cámara. Y así fuimos, publicamos en Facebook, publicamos la convocatoria, el casting. Empezamos con una pieza gráfica, casting para rodaje La Viuda y el Forastero. Pero hiciste casting y todo. Claro, y empezaron a aparecer actores naturales, empezó a aparecer... ¿Y todos eran de dónde? ¿De Cinceo o de corregimiento? No sé. Empezaron a aparecer de todas partes. Ajá. Tú sabes que el Facebook hoy en día, el Facebook internacional, la gente empezó a mandar fotografías, luego pedimos pequeños videos que nos hicieran una representación de 4 personajes con 4 perfiles que no dimos a conocer guión, y empezaron a llegar videos al WhatsApp de un lado y del otro. Empezó gente a ofrecerse interesada en el proyecto, técnicos, camarógrafos, sonidistas, hasta de la Universidad de Magdalena tuvimos personal que se voluntariamente dijo, nosotros queremos participar, dennos solamente los viáticos, los tiquetes y nosotros vamos. Y así se conformó el equipo. Y bueno, tenías la idea de la historia y ese casting, ¿cómo fue complicado? El personaje principal, ¿cómo lo escogiste? O sea, Bueno, ¿qué tuviste en cuenta en eso? Inicialmente, ya yo había empezado a hacer como un trabajo de observación entre las personas que actúan en el departamento. Inicialmente no era Karina, la viuda. La viuda era una chica de Tolú, que ya yo me había comprometido con ella. Se llama Bianca, una amiga muy querida, ella es actriz. Le dije, Bianca, tú vas a hacer el papel de la viuda. ¿Qué pasó con Fue ella? una promesa que le hice, pero luego empecé a recibir propuestas de otras partes que llevan videos que llevan al WhatsApp y el casting que también hicimos. Me puso a pensar que aunque Bianca es una chica muy talentosa, no era no representaba a la viuda físicamente. O sea, no era como yo me la imaginaba físicamente. Y yo decía, la pelada es muy talentosa, tiene la voz, tiene la vocalización. O sea, tenía muchas cosas de la viuda, pero no gráficamente, físicamente, no representaba a esse personaje que ya yo desde el principio me había imaginado. Vale, entonces... Llegó Karina, llegó un video de Karina me mandó un videito de 30 segundos lavando la ropa en un patio. La vi caminar, la vi hablar, la vi actuar y dije, ya aquí ya no voy a seguir viendo videos, esta es la viuda. O sea, apenas la vi, sentí una conexión con ella y yo dije, esta es la viuda, yo no voy a seguir buscando más al personaje. Pero Karina, por lo que veo, es una de las pocas que no son de Cincé, de allá de la localidad. Que los personajes de allá, como... O sea, el otro personaje que es el antagonista, que hace un papel súper... ¿De dónde, cómo llegó ese personaje? Ese personaje llegó justo al casting. Nosotros abrimos el casting, por decir algo, un lunes y el antagonista llegó un martes a Cincé. ¿Cómo se llama? Se llama Donaldo Solá. Donaldo Solá, hace rato que no hablamos. Donaldo Solá, nosotros abrimos el casting el lunes. El martes había casting en la Casa de la Cultura y Donaldo llegó, preciso ese día llegó de Barranquilla. Estaba radicado en Barranquilla, trabajaba en Barranquilla
y a él le fueron a avisar a su casa, mira, hay un casting en la Casa de la Cultura, tú que has trabajado en novelas de RCN, que no ¿sí? sé qué, ¿por qué no te presentas? O sea, ya tenía experiencia. Ya tenía experiencia, entonces el hombre llegó, sin yo saber que él tenía experiencia, hizo el casting, de todos hicimos casting, invité a Toño Mesa para que me ayudara con algunos personajes. Toño, ven acá, ayúdame, tengo dudas entre el antagonista, tenía como 3 antagonistas. Toño me recomendó a Donaldo y a otros, me hizo sus observaciones y sus recomendaciones y yo seguí pues las recomendaciones que él me dio junto con Luz Dari y definimos los personajes. Tengo que confesar que ellos me ayudaron a definir los actores. Algunos de estos actores eran de los pueblos donde se rodó el corto, de Valencia, que es zona rural de Cincé, y Villavicencio, que es zona rural de Roble. Esto, donde se rodó este corto, donde se ve la iglesia, el pueblo se llama Villavicencio, corregimiento de Roble, Sucre. Previamente con Carlos Funes, Carlos Funes, que fue productor de campo, habíamos visitado varias locaciones y encontramos que los nativos de allí, los campesinos de esas comunidades, podrían ayudarnos a figurar dentro de algunos personajes secundarios, y así fue, hicimos la convocatoria y ellos acudieron sin ningún problema. Bueno, y ahí vemos, por ejemplo, sé que uno de esos personajes ya no existe, ya no está, no nos acompaña, y el cine documental o la película ficción se volvió una memoria, un documento de memoria también, que Sí. creo que unas casas tampoco ya no están. Sí, se volvió un documento histórico para, digamos, hoy día. La película se rodó hace 4 años, alrededor de 4 o 5 años. Hasta ahora, hasta hace 2 o 3 meses, estuvimos socializándola con la comunidad de Villavicencio y fueron ellos mismos los que notaron los grandes cambios que ha sufrido la comunidad en materia de obras civiles. Por ejemplo, la calle por donde caminaba el forastero está toda Ya está pavimentada en placa huella. Hay un parque al lado de la iglesia. La iglesia ya la han pintado como 2 veces de otros colores. Algunas casas las han tumbado, las han convertido en casas de bloque. La parte arquitectónica ha sufrido bastante, digamos, esas costumbres que se ven reflejadas en la película hoy ya han sufrido muchas modificaciones. El modernismo ha acabado un poco con este tipo de arquitectura vernácula. Vale, bueno, ¿qué dificultades tuviste al realizar? Bueno, me preguntaste ahorita sobre algunos personajes que ya no sí, están. el personaje que no está. Por ejemplo, uno de los señores que aparece dentro de la película haciendo las veces de jugador, de apostador, murió en la pandemia. No alcanzó a ver ni siquiera el primer corte de la película. No se vio actuando el hombre. No se vio actuando él mismo, pero el hermano, bueno, hicimos un primer estreno en el Parque de Cincé. Asistieron aproximadamente unas 2.000, 3.000 personas. Fue un evento bastante concurrido. Solamente publicamos el póster en Facebook invitando a la gente al estreno y eso solamente eso fue suficiente para que el parque principal se llenara. La gente de pie era increíble. Ese día le hicimos un homenaje a Marcos porque teníamos un detrás de cámara de él, unas entrevistas que nos alcanzó a dar durante el rodaje y pudimos hacerle como su pequeño homenaje póstumo con su familia y le entregamos un reconocimiento al hermano. Hubo lágrimas, hubo emociones cruzadas, pero fue un momento bastante emotivo, bastante significativo. Interesante. Y no, yo lo que veo es que cuando en todas las partes que se ha proyectado La Viuda del Forastero, siempre hay aunque lo hayan visto varias veces, siempre hay como una tensión, concentración. No sé si es por el tema que es como de suspenso, pero y cada vez que yo lo veo, por lo menos, siempre me llama la atención. O sea, lo puedo ver otra vez y otra vez. ¿Tú lo has visto cuántas veces? Con la edición, por ahí con unas 100 veces. Yo creo que en ser una película de época también la hace especial. Y yo pienso que recordar es vivir. Y muchos de los detalles y elementos narrativos que aparecen en la película nos llevan al pasado. Y siempre que uno recuerda cosas de su pasado, de su infancia,
o recuerda las escenas de la misma película, uno se conecta con la película, Sí. se conecta con las escenas, se conecta con el personaje. Digamos, son como varias cosas que lo llevan a uno a transportarse y a conectarse, a volver a tener esa conexión con la película. A pesar de muchas veces que yo la he visto hoy, logré conectarme Yo también. rápidamente con la película y ya uno sabe que va a ocurrir, Claro. pero hay algo especial que lo hace a uno. Yo pienso que es eso, que Y yo veo, en mi caso, la atmósfera que se ha creado, veo las atmósferas que es lo que me llamaba la atención. O sea, crear eso no es fácil tampoco. Te decía que qué dificultades tuviste en el rodaje. bueno, yo creo que la dificultad más grande que tuvimos ni siquiera fue en el rodaje, sino fue en la edición. Ajá. La edición fue bastante catastrófico, por así decirlo, porque no teníamos, digamos, no pudimos estructurar desde la preproducción, desde esa etapa tan importante, cómo se organizaría el material. Contamos con la ayuda de algunos amigos que nos ayudaron en el script a tomar apuntes, pero pienso que no se hizo, digamos, el trabajo no se hizo de la mejor forma, no se sistematizó. Tuvimos pérdida de una escena que el data manager, el encargado de asegurar el material, por alguna razón tuvo una dificultad y nos botó una escena y eso nos atrasó bastante. Tocó volver casi un mes después al sitio, Bueno, ¿y qué tiempo rodar la duraste escena, en todo ese tiempo? organizar el material nuevamente, porque es que lo que sucede es que el material donde estaban anotadas las escenas, las que quedaban, esos apuntes se extraviaron. Sí. Además que no quedaron bien organizados de la mejor forma, se extraviaron las hojitas. Y lo que habían eran unas fotos que se habían tomado con un teléfono, digamos, podía ser un Huawei de esa época, no recuerdo, que no tenía la mejor resolución y tocó adivinar prácticamente lo que decía y volver a hacer como el trabajo. Vale, pero Como el trabajo nuevamente de organizar el material. Entonces, eso dificultó la edición Totalmente. de una manera que fue casi un año organizando ese material, realmente casi un año organizándolo, y luego que ya estaba organizado otro año editando. 2 años. ¿Por qué otro año editando? Porque la película dejó algunas deudas y hubo que pagar esas deudas. Vale. Y hubo que trabajar para pagar esas deudas. Yo creo que esto pasa cuando son proyectos de iniciativa propia, de autor. Por ejemplo, hablaba con Suzuki y él nos comentaba algo así, parecido, que él tocaba, bueno, se agotó el presupuesto, recursos, aguantar y volver a tener para continuar después. Entonces duró 2 años también en eso. No sé, el público, preguntas. La pregunta que le hacía al amigo acá es, ¿cómo hiciste con la música? Esa música que aparece de fondo, los derechos de... Bueno, tenemos varias de las pistas que aparecen allí, varias de los cortes musicales son autoría de Enrique Acosta, un amigo de Cincé, músico, académico de la música. Es un muchacho joven que yo diría que es un gran genio de la música, que Sucre no lo conoce. Pero hace música como del pasado. Él tiene una formación en música clásica. De hecho, él fue quien hizo los arreglos para el himno de Cincé, que orquestado con todo lo que tiene un himno. Y algunos otros cortes que aparecen allí son de licencia libre, que aparecen en internet, en algunas páginas de música libre, de libre uso, con el finalizador de la película, Jesús Palacio, que es un joven cineasta también de acá del departamento, quien me recomendó pues utilizar algunas pistas de uso libre. Vale, Y con eso completamos la musicalización. chévere. No Pero la sé, mayor parte de la música es creación de Enrique Acosta, vale. la mayor parte. ¿Y De ella pronto, cocina? de pronto algo tardío, sí. Esa película se escribió al momento de rodarla también, porque había muchas ideas
que no estaban en el guión, pero que se nos ocurrían, que alimentaban y que le hacían aporte a la narrativa, la íbamos incluyendo. O sea, no tuvimos la presión del guión de que porque estaba así escrito, no lo hacíamos. O sea, habían cosas en las que fuimos muy flexibles. Había libertad, porque además era también un ejercicio de exploración nuestra. O sea, el equipo contaba con esa posibilidad de que pudiéramos reescribir durante el rodaje la historia y que pudiéramos agregar otros elementos que, aunque no estaban en el guión, teníamos toda la libertad para hacerlo porque éramos nosotros mismos los dueños del producto. Entonces no teníamos esa presión de que teníamos que hacerlo así, que porque esto es de una convocatoria de tal cosa. Entonces no, teníamos toda la libertad para crear, para modificar, para quitar y para incluir. Y eso me parece que fue bonito y valioso. En el contexto de cómo se sucedieron los disparos y cómo quedaron ellos como así, como que ajá, o sea, ay, pasó y ya. Eso fue lo que me llamó la atención, que yo dije, deben estar muy acostumbrados a que pasen ese tipo de situaciones. También se sucede cuando él llega al sitio, que los tira, quítate de ahí, que vengo yo, que no sé qué. O sea, él está poniendo de supuesto que él es el que manda. O sea, con que los otros le hagan caso, con quitarlo, con su actitud. Entonces uno dice, con razón pasó como pasó al principio. Él hizo y nadie dijo nada, nadie llamó policía. O sea, hay una actitud cómplice y sumisa. Eso. Hay una actitud cómplice y sumisa de los personajes que interactúan allí. Y es una actitud, aunque es una película de época, que esas cosas sucedieron mucho en el pasado y uno creería que no siguen ocurriendo en el presente. Pero hay muchas formas de sumisión en el presente, hay muchas formas de sumisión, de pronto no con violencia, pero sí hay muchas formas de mantener el control de grupos, de personas. Se ve en el trabajo, se ve en muchos ambientes, se ve prácticamente en muchos ambientes esa actitud sumisa y esa actitud arrogante también de muchas personas en diferentes contextos. Entonces, no necesariamente, digamos, por ser un hecho que ocurría, que era muy frecuente y que era normal en épocas como las que narra la película, no quiere decir que no esté ocurriendo en la actualidad, solo que es un poco simulada, pero sí me parece que allí estuvo muy bien captada, eso sí estuvo bastante intencionado. Ocurren cosas un poco paranormales. Algo sucedió en la película, en el rodaje de esta película, que pareció que no fuera tan normal. Porque, bueno, lo digo por el gallo. Porque el gallo es un personaje que aparentemente está como una pieza que lleva aparecido, el forastero. Pero es algo muy simpático, porque cuando vienen saliendo del cementerio, el gallo viene con la cabeza totalmente abajo. Uh-huh. Sí, la cresta la tiene abajo, la cabeza la tiene, digamos que un poco holgada, guindadita. Uh-huh. Y cuando sale del cementerio, la levanta. Y es como si cobrara vida. O sea, bueno, mucha gente piensa de pronto que eso fue preparado, porque escuchaba a mi alrededor, no, mira cómo prepararon al gallo. Fue un trabajo actoral que hicimos. No, mentira. Yo no podía perder ese papayazo de esa pregunta para hacer una broma. La verdad, fueron cosas, como tú lo dijiste, extrañas que ocurrieron. El gallo siempre estaba presto a dar el sonido en el momento exacto, a levantar la cabeza sin que nadie le dijera que tenía que levantarla. Sucedieron cosas extrañas con ese animal, de verdad. En la parte donde el forastero llega y toca la puerta y le abre la viuda, antes de abrir la puerta ya el gallo estaba susurrando, como diciendo, aquí estoy yo. Cuando abre la puerta, luego cuando pide agua, hubo unos momentos claves en que pareciera que esos efectos fueron montados en post, y no, esos momentos fueron captados directos,
sonido directo de la escena cuando se rodó, exactamente. O sea, si hay alguien a quien darle un reconocimiento especial, es al gallo. El mismo forastero era dueño real, porque el forastero es dueño de una gallera, él es gallero, cría gallos y él sabe cómo tiene su forma de manipularlo. Y era un gallo que tenía reservado ahí para una pelea y lo cogió para la película, porque ese no era el gallo de la película, era un gallo pinto y él decidió, él por alguna razón dijo, vamos, ¿por qué no trabajamos con este gallo negro? El forastero es negro, viene de negro, el gallo debería ser negro, yo tengo un gallo negro. Y cuando vimos el gallo, todos decidimos, con todo el equipo, decidimos que fuera un gallo negro y ese fue el gallo que participó. He tenido la oportunidad de verlo al principio y muy poco me ha fijado al final y todo, pero la pregunta que yo voy a hacer es más prácticamente a ese plano que está la protagonista principal y llega el señor a tener. Es un plano que es largo bastante, plano secuencia se puede decir, pero quería saber cuánto tiempo tuvieron preparando o salió así o si lo ensayaron antes. El plano secuencia. Sí, donde entra antagónico, ve a la muchacha y ella la tira, bueno, se van al suelo y ella coge la piedra y él sale, todo es como que una serie de hay que hacer esto, no sé si fue ensayado o qué tiempo fue preparado más que todo. Bueno, para responderte esa pregunta, ese plano inicialmente estaba pensado en varios cortes, porque era un plano bastante largo y complejo, porque es la única parte donde la película tiene una escena de violencia. Y era complejo hacerlo en un plano secuencia, pero se nos convirtió en un reto. Toño Mesa nos decía, si hay algo que le da valor a esta escena, es que esta escena sea rodada en plano secuencia, porque le da realismo, le da, digamos, permite contar este tipo de escenas de una manera mucho más real, o sea, va a ser mucho más creíble. Estamos en el cine, estamos quizás un poco acostumbrados al corte, y Toño nos decía, si logramos hacer esta escena en plano secuencia, la sacamos del estadio. Yo le dije, vamos a hacerlo a plano secuencia. Quiero que me ayuden ustedes, o John, ¿qué opinión tiene de precisamente esto que mencionas, que hacemos producciones en general para un tipo de público que no es el infantil, y resulta que en las muestras que se hacen en las calles, en los parques, va mucho niño? Y este tipo de película en esa escena especialmente es complicado eso. Lo que pasa es que cuando uno escribe una historia, quizás cuando no lo haces con fines comerciales, lo haces de una forma instintiva y de una forma muy natural. Digamos, tú no estás pensando en el público, tú estás pensando en desbordarte creativamente y de expresar un sentimiento al momento de escribir. Vale, eso es cierto, pero ¿qué solución puede haber ahí? O sea, pues tendría que cambiarse el sitio, buscarse eso es algo como más privado. Yo pienso que el cine y los contenidos es como la música y como los diferentes espacios que tenemos los seres humanos a nivel social. Hay espacios que son para niños, hay espacios que son para adultos, hay espacios que son para jóvenes, y definitivamente si esta película de pronto no logra calar en un público infantil, quiere decir que no es para un público infantil. De pronto puede estar en unas edades un poco más, digamos, donde el niño pueda entender la escena o alguien se la pueda explicar. Bueno, en cuanto a la pregunta que hace Teo, es pertinente cuando nosotros hacemos proyectos de estos géneros o que tienen este tipo de contenido, y es que nosotros lanzamos nuestros proyectos a espacios donde hacen una curaduría. Esta curaduría es la que nos va a decir si este proyecto es pertinente o no. O sea, ya nosotros como directores, realizadores, productores, nosotros cumplimos con contar las historias que queremos contar. Las historias que de pronto están ahí en el tapete y nosotros realmente hacemos todo lo posible porque estas historias se visibilicen.
En el caso de, perdón, el caso de La viuda y el forastero, tiene unas temáticas bastante complejas y temáticas que muy poco se tocan socialmente, como el hecho de el antagónico que tenemos acá es un tipo prepotente, machista, es un tipo que a todo el mundo le cae mal, porque sé que eso se logró en este film. Y en cuanto a lo que decían del plano secuencia, es que son varias cosas que voy a decir. El plano secuencia fue un plano bastante complejo. Yo pienso que fue un reto tanto actoral como de cámara, como de arte, como de sonido, porque ahí nos mezclamos todos. Es más, primero iba Toño, después iba mi persona y después iba sonido. Íbamos haciendo una secuencia. Porque no es fácil hacer este tipo de escenas en donde también la actriz tiene que demostrar eso que es tan dramático para una mujer, el hecho de que la vayan a usar. Detrás de cámara, con esa escena, hubo una situación muy compleja, que todavía me da duro, y es el hecho de que en nuestro rodaje, porque así, habíamos pocas mujeres. Bueno, sí, habíamos pocas mujeres, cierto, habíamos como 4 mujeres, algo así, 5 mujeres, bueno. Y nosotras nos unimos a Cari porque nosotros sentimos esa escena tan fuerte, tan real, que todas empezamos a llorar. Después que Cari se paró, Cari aún seguía en personaje y fue un poco complejo que ella saliera del personaje porque obviamente a muchas mujeres nos ha tocado este tipo de escena y como recrearla es bastante complejo y sé que se logró porque al final cuando Cari cae de rodillas, a mí me gusta porque al fondo se ve la Virgen y ella rogando, o sea, es que tiene mucho de ese imaginario que el director quería contar y todo coincidió, así como él dice, el territorio, el espacio, la gente. Yo creo que hubo una confabulación muy mágica en este proyecto, que a pesar que no hubo los recursos, pero hubo los recursos técnicos y los recursos de las personas que aportaron su granito de arena para este gran proyecto, que me gustaría de sobremanera que estuviera en muchos festivales, porque vale la pena contar todas estas historias de los territorios y que el universo conozca que aparte que hay este tipo de sitios, también hay personas haciendo por otras personas y hay actuación, hay gente artísticamente monstruosa en nuestro territorio. Entonces cabe y me gustaría que el director se pusiera las pilas. En eso estamos. Era eso, pues, cómo había quedado la protagonista después de esa escena. Yo viéndola ahorita me dieron muchas ganas de llorar, porque ella protagoniza pues una escena que sucede muchas veces en la vida real y en esos pueblos que uno piensa que no, porque dicen que la gente de los pueblos son muy respetuosas, pero siempre hay un tipo maloso que tiene el poder, de pronto porque tiene finca, tiene ganado, que quiere abusar de pronto de niñas más jóvenes. Y bueno, sí, pues ella me respondió. Menos mal que ellas estaban ahí para apoyarla, porque es que Karina es una excelente actriz. Y no solamente en el corto, pues en teatro la he visto y me parece súper. Es una excelente actriz. Ahí quiero decir algo, Teo. Esta película fue un gran aprendizaje, yo creo que para todo el equipo. En mi caso particular, como director, fue una enseñanza enorme. De hecho, no he vuelto a dirigir otro producto porque, digamos, a todo este tiempo he estado como analizando dónde pude haber fallado,
como director. Y aventurarme en otro producto, necesito corregir muchas fallas que pude tener como director, y una de las fallas, o quizás una de las cosas, es la parte emocional, que uno tiene que tener en cuenta al dirigir escenas tan fuertes como de las que estamos hablando. Esa fue una escena fuerte donde digamos, la actriz, en este caso Karina, quedó en el personaje luego de finalizar esa escena y tocó hacer un trabajo de reanimación emocional, por así decirlo, de volverla a la realidad o de volverla a la vida real de ella, o sea, a Karina, porque estaba representando a la viuda, pero duró prácticamente casi 2 horas metida en el personaje, no paraba de llorar. Y son cosas que uno a veces no las prevé. Como director uno no sabe que van a ocurrir, de pronto por la inexperiencia. Como que la mayoría de producciones se hace como desde la pobreza, desde la gente más vulnerable. Yo veo que Anjito, por ejemplo, es una película donde se muestra mucho la parte rural, obviamente, pero la parte pobre. En el trabajo tuyo también, en el trabajo de Toño también. No sé si es que la pobreza es un combustible para poder mostrar pues, lo más duro de la gente, ¿no? de lo que le pasa a la gente. No sé si de pronto pues están contando ese tipo de historias o se puede hacer otra cosa. Lo que dice nuestro querido William, yo siento que los proyectos que se han venido dando en esta son muy territoriales. Nos hablan de las historias que somos desde nuestros ancestros. Podremos decir que en Sincelejo no hubo ese tipo de andamiaje, ni tampoco en los municipios, ¿sí? Por lo menos yo viví toda mi vida en una casa de palma. O sea, es como contar esas realidades, porque es la realidad. No es porno pobreza, no, porque no es denigrar al pobre. Es resaltar a ese campesino que aparte de eso es una persona valiosa, y eso es lo que hemos querido proyectar en nuestros grandes proyectos e incluso han salido adelante muchos festivales porque obviamente les llama la atención el hecho de cómo viven, cómo somos. Estamos contando quiénes somos nosotros, nuestra esencia. Y así somos la mayoría. Venimos de personas del campo, venimos de gente, por lo menos en la tiendita, que también eso tiene otra historia detrás. Allí nosotros, por lo menos yo cuando iba a la tienda, que era pequeña, y no éramos pobres no, teníamos para comer, con eso se conformaba uno. Y uno iba a la tienda y compraba los 500 de aceite, las 4 onzas de arroz, sí, entonces, exacto, y son los tiempos que ya han venido cambiando, ya hoy podemos ir a un supermercado, pero el tema es que estábamos contando las historias con respectivas investigaciones, porque todos estos proyectos han sido investigados, tienen su fuente y su razón de ser, porque obviamente los mismos directores han vivido esos episodios. Todos los que hemos estado en el equipo hemos aportado también de nuestras vivencias. Entonces, a ver cine a mi hijo en medio de esta explosión tiktokera, y no es fácil enseñarle hoy a ver cine a los hijos en medio de todo este tema de TikTok, de redes, de YouTube, y ver una buena película que inspira. Hay que enseñarlo, hoy día hay que enseñarlo. El niño que venció el viento, no recuerdo ahora, que domó el viento. El niño que domó el viento, ¿es así? Sí. El niño que domó el viento. Me lo he visto como 3 o 4 veces y le mostré el tráiler a mi hijo, y solamente con el tráiler quedó atrapado y quedamos de vernos esa película este fin de semana. Lo vamos a ver. El niño que domó el viento retrata una condición, una realidad de pobreza, pero también de fortaleza. Pregunta no es, bueno, hay una que otra por ahí. Más que todo es felicitarte por arriesgarte a hacer cine sin presupuesto, con lo que tienes.
y pues el cine se hace con amigos. He aprendido y en lo poco que he estado estudiando un poco de cine. Entonces felicitarte por atreverte a hacer esta obra, y más en un género que es bastante difícil y es complicadito, porque es como atrapas tú al espectador para que se mete. A mí la otra vez me invitaron a la Cinemateca allá en Barranquilla a presentar precisamente Ambulancia. Y cuando vieron Ambulancia, bueno, la dueña de la Cinemateca me dice, no, pero qué bacano ver otro tipo de historias, porque acá siempre traen historias de narco, estamos acostumbrados a ver ese tipo de historias que narran, por ejemplo, el conflicto y la vaina de violencia, pero desde el punto de vista del conflicto, y eso siempre es lo que se ha vendido como de Colombia. Bueno, Ciro Guerra es el que se atrevió a hacer otras cosas, pero lo que estamos contando nosotros acá es otro tipo de mirada. O sea, el cine que se está haciendo acá en Sucre, pienso yo que es otro tipo de cine que está narrando nuestras historias y nos está mostrando al mundo. O sea, si yo llevo esta película de John, por ejemplo, a un festival, si la ven allá en España, en China, donde sea, la van a entender así no entiendan lo que está diciendo el señor, porque está narrando una realidad de cómo vivimos nosotros. Nosotros vemos una película de China y yo me quedo fascinado con eso que hay allá. O sea, el otro día nos vimos una película, ¿cierto? Que era como un profesor que fue a un pueblo por allá, que eso es de por allá, no sé si es de la India o de una cultura esa. Y yo no era tanto la historia, sino era ver cómo vivían ellos, o sea, las culturas que vivían encima de unas piedras y nevaba y después se ponía el solazo y todo lo que cuenta y todo el imaginario y todo lo que se veía, que es lo que uno ve acá. Uno de pronto ve este corto, uno lo ve normal aquí, pero llévalo a otra parte donde no hay esas casas de palma, donde la gente no es así, donde no hay esos sombreros, donde no hay ese ventorrillo, ni hay nada de eso, ni el tabaco, ni nada. Entonces, eso lo va a ver esa persona, no, pero es que mira esta cultura, ¿cómo es esta cultura? Entonces, igual pasa. Entonces, por eso nosotros tenemos que contar nuestra historia y cómo vivimos nosotros. Si yo me crié en el monte, nací por allá debajo de un palo de tutumo, me crié raspando tabaco, sembrando ajonjolí, yuca. Esa es la historia que yo cuento porque es lo que conozco, ¿cierto? Cuando yo escribí Gago, por ejemplo, es una cosa que me pasó a mí de pelado y eso es lo que, así es que vivía yo, lo mismo Ambulancia. O sea, una realidad, tú vas a Colosó donde lo grabamos y todavía se da, todavía sacan a la gente así igual. Entonces, es muy documental, es muy mostrando lo que todavía inclusive se vive. Esa situación que contó John todavía se vive, o sea, tras de lo del tipo que se levanta de la tumba y toda esa vaina. O sea, hay otras realidades ahí que todavía se viven. Ese hacendado que viene, que bueno, pareciera que fuera pobre también, porque anda con la camisilla y la vaina, pero tiene la cantidad de ganado, ¿cierto? Sí. Porque así hay gente que tiene una cantidad de plata y andan así, como si fueran pobres. Sí, hay mucho. Lo otro que quería decir es que este tipo de historias es necesario contarlas. Desde el paisaje, desde la arquitectura y desde los personajes, porque no nos va a quedar, es más, deberían haber documentales, esto fue una historia de ficción, pero deberían haber documentales narrando la forma de cómo viven las personas de esa parte del departamento de Sucre, de la Sabana, porque dentro de 10 años ese tipo de construcciones no va a existir. No porque yo no quiera que existan, sino porque la tendencia nos muestra. Si antes habían 200 casas de palma, de bareque, de esta forma, hace 10 años, hoy solamente existen 20. Y dentro de 10 años habrán 2 o habrá 1 o quizás no habrá. Entonces, digamos, lo que nos queda es la memoria que queda, la parte fílmica, la fotografía, es lo único que va a quedar de estos pueblos. Esto se está globalizando cada día más. Y estas historias es necesario contarlas también por esa razón. O sea, esa es una razón poderosa para contar lo que fue nuestra historia.
Ese es el Y Instagram. entonces, sí, desafortunadamente le estamos poniendo mucho filtro a nuestras vidas, demasiado filtro a nuestras vidas. Y realmente yo no recibí un peso con la primera experiencia que tuve, que fue con La Viuda y el Forastero, pero recibí más que eso. Y no solamente el cine se hace con amigos, porque yo no conocía a John, no lo conocía realmente. Y ahora yo adoro a John. Gracias. Así que no solamente el cine se hace con amigos, pero sí se hacen buenos amigos. Y realmente para mí fue una experiencia muy enriquecedora y no lo pensaría dos veces si yo me vuelvo a invitar a hacer otra producción sin un peso. O sea, cuenta conmigo, John, porque estos son los proyectos a los que uno tiene que apostarle con el alma, con el corazón, pero sobre todo para dejar huellas para nuestros hijos y toda la generación que viene de aquí en adelante. Importante eso que acabas de decir. Nunca pensé en que esta película, de hecho, ustedes ven el interés que yo he tenido, han visto el interés que yo he tenido en promocionar esta película. Digamos, sí la han visto porque la hemos promocionado en varios eventos, pero digamos, no hay un afán comercial. El día que haya un afán comercial, quizás vamos a hacer productos también buenos y probablemente si nuestra intención es conseguir plata con esto, sé que lo vamos a lograr porque tenemos el talento y tenemos muchas cosas que nos permiten llegar a tener dinero en que nosotros nos imaginemos de lograr haciendo esto, haciendo cine, porque ya sabemos que no nos queda grande. Sabemos cómo se hace. Si la intención es hacer dinero a través del cine, nosotros lo podemos hacer, si queremos. Pero tengo que decir que la intención que tuvimos para hacer esta película no fue hacer dinero. Simplemente queríamos hacer una película. Y queríamos hacer una película como se hizo. No la hemos finalizado, y eso hay que decirlo, esa película no está finalizada todavía, pero la vamos a finalizar. Y yo sí espero que la próxima vez que te contrate sí pueda pagarte y si tenga con qué pagarte, porque tampoco el cine puede ser, digamos, a pesar de que no lo hacemos con un afán comercial, porque hay que decirlo, nuestro cine no es un cine comercial, de pronto no lo hacemos con esa intención, de pronto sí merecemos, ya que sabemos cómo se hace y sabemos que se puede hacer con intención comercial, ¿por qué no atrevernos a hacer algo más comercial y de pronto lucrarnos y adquirir unos pesos con esto? Porque no es malo tener dinero, el dinero es bueno y si lo empleamos bien, creo que serviría para muchas cosas. Es una oportunidad de negocio que lo podemos mirar. No lo hemos detenido a ver como negocio, pero yo creo que sí podemos detenernos un poco a mirar esto como negocio, como la forma también de pronto de cambiar un poco la vida de pronto de otras personas, la de uno mismo. Realmente, igual hay personas, muchachos jóvenes que han trabajado contigo, con el equipo de producción de las producciones que se han hecho en Sincelejo, en Sucre, que si han estudiado, han tenido, por ejemplo, esa visión de estudiar cine, no con esa idea que tú planteas de comercial de pronto, pero sí se abren campo, ¿no?, en lo audiovisual y de eso viven y de eso están viviendo actualmente. Caso Jesús, Fabián, otros chicos que están surgiendo. Toño de pronto ahí está haciendo, pero vive el audiovisual también. Bueno, esta noche hemos tocado temas muy interesantes, sí, hablando del cine de Sucre, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de esa necesidad de mostrar lo que estamos haciendo. Creo que fue interesante la conversa y te agradezco, John, por asistir, por hacer estos productos y por contarnos sobre él y todo lo que nos has enseñado también además esta noche. Gracias. Hombre, agradecerte a ti, Teo, por la invitación, de verdad es un espacio necesario. Agradecerte a ti, a todo tu equipo de colaboradores, a este sitio tan hermoso, Café Buen Día, sí, aquí, diagonal a la Gobernación. Café. Me encanta este sitio, estoy enamorado de este sitio. Cuando quieras puedes venir. Y me gusta, la verdad. Tomarte un tinto, un café, tantas cosas. Ya me he tomado varios tintos acá, pero quería decirte que es uno de los sitios más emblemáticos y más culturales que tiene la ciudad de Sincelejo
y que muchas personas deberían conocer. Sí, esa es la idea, eso es lo que pretendemos, que tengamos actividad cultural acá, ya que es un café cultural, entonces estamos invitando a las personas que si quieren hacer alguna actividad, poesía, literatura, todo. Nosotros iniciamos con el cine y importante el cine local, el cine de lo nuestro. Bueno, entonces agradecemos a los asistentes también y los invitamos a un próximo evento. A un café.